Hola a todos. Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que es la verdad fascinante. ¿Y si el Antiguo Testamento no fuera el destino final, sino más bien como un mapa lleno de pistas? Vamos a analizar una perspectiva que lo ve como una grandísima preparación, como una sombra que apuntaba a una realidad mucho, mucho más grande. Para empezar, vamos a lanzar una pregunta que está en el corazón de todo este análisis. A ver, ¿son todas las creencias cristianas que a veces damos por sentadas realmente parte de la fe histórica, de la original? Uf, esta pregunta nos obliga a mirar con un poco más de detalle y a no dar nada por hecho. Y para esa actitud, ¿de dónde sacamos la inspiración? Pues fíjate, de aquí. Se nos anima a tener una mentalidad como la de los cristianos de Berea, que aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Ellos no se tragaban nada sin antes comprobarlo por sí mismos en las Escrituras. La idea es esa, ¿no? Volver siempre al texto original, como si fuera la prueba del algodón para cualquier creencia. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esa pregunta fundamental. Esta primera sección va a sentar las bases de todo lo que vamos a ver, explorando por qué es tan importante hacer este tipo de examen. Y es que esta es la idea central que vamos a explorar. La premisa es que debemos poner nuestras creencias, por así decirlo, bajo el microscopio. Compararlas no solo con la historia de la Iglesia, sino sobre todo con lo que dice la Biblia. Se trata de separar el grano de la paja, ¿sabes? Lo que es original de lo que se ha ido añadiendo con el tiempo. Y ahora sí, entramos en el meollo del marco interpretativo que nos presenta la fuente. Es un concepto clave, uno que lo cambia todo, la idea de sombra y realidad. Vale, pero ¿qué es eso de la sombra? Ojo, no significa que sea algo falso o irreal, para nada. Piénsalo más bien como los planos de un edificio antes de ser construido. Según esta visión, todo el sistema del Antiguo Testamento, sus leyes, el templo, los sacrificios, era como una lección práctica, una preparación visual para la realidad que estaba por llegar. Y que nadie piense que esto es un invento de ahora, ¿eh? Es que el propio Nuevo Testamento usa este lenguaje. Textos como los de Hebreos y Colosenses describen la ley y las fiestas antiguas como una sombra de las cosas que están por venir, dejando clarísimo que la sustancia, la realidad a la que apuntaban, es Cristo. Venga, para ser más concretos, la fuente identifica estos 4 elementos como realidades tipológicas clave dentro de esa sombra: la tierra prometida, el templo físico, el sacerdocio de los levitas y la monarquía de David. No eran fines en sí mismos, sino símbolos que estaban apuntando a una verdad espiritual muchísimo más profunda. Perfecto. Entonces, si todo eso era la sombra, la gran pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde encontramos la sustancia de verdad? Pues bien, según este marco, la respuesta a todas esas preguntas converge en una única persona. Y aquí está el punto crucial, la clave de bóveda de todo. Toda esa estructura preparatoria, toda esa sombra, encuentra su significado y su culminación en la persona y la obra de Cristo. Él es la pieza que hace que todo el puzzle encaje. Es que esta cita es brutal. Lo resume a la perfección. Cada promesa, cada símbolo, cada anhelo del Antiguo Testamento encuentra su sí definitivo en Cristo. No es que lo borre, sino que lo completa, lo lleva a su destino final. Y claro, esto conecta directamente con los elementos que vimos antes. Él es el verdadero templo donde de verdad mora Dios, el sacrificio único y perfecto que reemplaza a todos los demás, y el Rey definitivo, cuyo reino es eterno. La sombra, por fin, da paso a la realidad tangible. Bueno, una vez que tenemos claro este marco, digamos, histórico, la fuente nos presenta lo que considera un punto de inflexión bastante problemático en la interpretación de la Biblia. Aquí es donde la historia da un giro interesante. El análisis sitúa el origen de una forma muy diferente de leer la Biblia en el siglo XIX y argumenta que es una idea relativamente nueva. Esta nueva interpretación empezó a separar lo que, hasta ese momento, se había visto como una historia unificada. Vale, vamos a poner las dos visiones cara a cara para que se vea claro. Por un lado, la perspectiva histórica, una sola historia de salvación que fluye desde el Antiguo Testamento y culmina en Cristo. Por otro, una visión más moderna que, según la fuente, crea una separación. En lugar de ver el templo o el reino como sombras que ya se han cumplido, esta visión los trata como promesas literales que todavía tienen que cumplirse en el futuro, y además de forma independiente a la Iglesia. Y con esto llegamos ya a la recta final, donde vamos a explorar las consecuencias de este cambio interpretativo y a presentar la exhortación principal que nos hace la fuente. Según el análisis, este cambio de interpretación trae consigo varias consecuencias, claro. Provoca una fascinación por el sensacionalismo sobre el fin del mundo, fomenta la especulación y, lo que es más grave, corre el riesgo de quitar a Cristo del centro, de que deje de ser la lente principal a través de la cual se lee toda la Biblia. Frente a todo esto, la fuente propone una solución clara y directa.
La llamada es a regresar a la base. La propia Escritura debe ser el árbitro final de cualquier doctrina o sistema de interpretación. Punto. Y así cerramos el círculo. Volvemos a la idea de los bereanos del principio. La exhortación final es a examinarlo todo, da igual lo familiar o aceptada que sea una idea, y a contrastarlo con el testimonio de los apóstoles, siempre con una actitud de humildad y de fidelidad al texto. Y terminamos con una pregunta, una para la reflexión. Si aceptamos esta premisa, que Cristo es el cumplimiento y la clave de todo, ¿cómo afecta eso a la manera en que leemos y entendemos cada página de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Una cuestión que desde luego merece la pena pensar.